aboqué más al tema de la danza, ¿no? Entonces eso ya a partir de mi adolescencia empieza a marcar algo muy importante para mí por la falta de conocimiento de lo que es la preservación y conservación. Está generando que nuestro folclore se vaya mucho a la espectacularidad comercial. Hola, bienvenidos al podcast del CCP, este espacio que hemos creado para conversar, para dialogar sobre arte, sobre cultura, sobre culturas, con artistas, artivistas, activistas, gestores culturales, que en el sector nos pueden ayudar a entender las necesidades, las proyecciones de una parte tan importante de la sociedad como son los generadores de arte y de culturas. Y hoy vamos a hablar con Mauricio Vanegas, es gestor cultural de larga data, con quien vamos a conversar precisamente sobre la gestión cultural en Santa Cruz. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, querido Edson. Un saludo a toda la gente que nos está viendo por medio de este podcast. Y bueno, agradecido por la invitación, es un honor acompañarte en este programa. Mauricio, ahora estás trabajando como gestor cultural, tienes una trayectoria muy importante en instituciones públicas, en instituciones ciudadanas también, ¿no? Pero ¿cómo comenzaste? También has sido coreógrafo, bailarín, profesor de danza. ¿Cómo entraste al mundo de la cultura, ¿no? y del espectáculo? Bueno, yo creo que un poco impulsado desde la familia, el gen familiar en cierta forma me influyó bastante para esto, aunque mis papás, mi mamá, no han sido artistas consagrados. El gen creo que por ahí un poquito volaba porque les gustaba cantar, les gustaba tocar la guitarra, al menos a mi papá. Y eso me permitió en cierta forma estar muy influenciado por la música, ¿no? Te hablo música desde Los Panchos, desde Cafrune, Horacio Guaraní, y luego con mis 7 hermanos que he tenido, la historia musical se ha ido plasmando a lo largo de la vida de cada uno de ellos, lo cual escuchar música de los Beatles, como también el rock and roll, más adelante la música ochentera, noventera, ya eso me hizo en cierta forma que yo tenga un gusto por la música, por el apetito a conocer y tener más acercamiento por este arte musical. Sin embargo, yo no pude ser músico, me dediqué más a la interpretación corporal, lo cual me aboqué más al tema de la danza, ¿no? Entonces eso ya a partir de mi adolescencia empieza a marcar algo muy importante para mí, que de repente fue ahí ese vínculo que tuve con la expresión artística de la danza como arte escénica, que me permitió poco a poco poder ir encaminando lo que más adelante iba a ser una vocación como la gestión cultural. Y ahí empezaste a bailar en el colegio, luego has estado en distintos elencos de danza y has participado en varios eventos. Y también en el carnaval, ¿no? Es muy importante, me gusta mucho a mí esto de los elencos de música folclórica, regional, que son tantos y que uno ve a veces algunas plazas y están los chicos ensayando y bailando, ¿no? Creo que hay como una movida muy interesante que quizá no se la refleja mucho, ¿no? Pero que está ahí durante todo el año. Claro que sí, la verdad esto es que ha sido un trabajo que desde niño particularmente me fue gustando este tema de la danza, y que bueno, ya tuve que tener maestros que un poco me direccionen a este gusto ya para la composición coreográfica. Ahí profesores como el profe Gonzalo Canedo, Carlos Uriarte, que de repente de alguna manera ellos me fueron enseñando los primeros pininos de lo que iba a ser más adelante mi vocación. Ya aparecen más adelante, a mediados de los 90, de repente personajes y gestores culturales que también empujan a un movimiento de jóvenes, de los cuales yo formo parte, en lo que fue la propuesta de crear un movimiento coreográfico de calle para el carnaval cruceño, con una visión de internacionalizarlo y de darle un componente turístico. Nuestro carnaval cruceño sabemos muy bien cómo es, y el corso específicamente sabemos cómo es y cómo lo disfrutamos como comparceros, como carnavaleros. Pero en esos años la visión de tratar de mostrar esa Santa Cruz
con su identidad cultural, con su música y sus formas y expresiones, obligó en cierta manera de repente de gestar estas ideas y estos proyectos, y ahí es que aparece un Rubén Poma, por ejemplo, que da este primer impulso para poder llevar adelante el primer proyecto que por esos años lo manejaba la comparsa Chuturubice, ¿no? Y la reina del carnaval, Carla Patricia Soria Galvarro. Fueron 750 jóvenes que arrancaron este movimiento coreográfico que hoy, después de casi 30 años que han pasado por ahí, ya son más de 5.000, 6.000 bailarines que ejecutan danzas con coreografías de espectáculo, con más de 80 agrupaciones de danza, 2 asociaciones diferentes como Acfocruz y la asociación que está anexada a la ACCC, que también es otra asociación de ballet folclóricos, y que bueno, ahora se hacen llamar comparsas coreográficas, que todos ellos es parte de esa visión de poder hacer del carnaval cruceño una propuesta turística, no para hacerlo parecerse a Brasil de repente, pero sí que tenga una identidad propia de espectáculo que permita al turismo también deleitarlo, ¿no? La cultura en Santa Cruz está muy ligada al tema tradicional, al tema folclórico, popular. El carnaval sigue siendo una expresión única en todo el país, con rasgos diferentes en cada una de las regiones, y en Santa Cruz, después de este trabajo que menciona Mauricio, ha ido tomando forma, y este corso que vemos todos los años nosotros ahora ya con el Cambódromo tiene ya una personalidad que está terminando de construirse. Nuestro carnaval siempre ha sido pues muy casi anárquico, ¿no? Pero luego de esto se ha ido formando la personalidad del carnaval de Santa Cruz. Entonces uno sabe, y ahora con la infraestructura del Cambódromo, que hay un espectáculo de danza, de coreografía, de vestimenta, ¿no? Y hay una responsabilidad de estos grupos y de las comparsas de Santa Cruz de seguir luchando, ¿no? Por mantener, por seguir construyendo esa identidad relacionada a lo que yo te decía al principio, ¿no? A esa vocación popular, folclórica, de pueblo. Así es, Edson. Y es que la verdad hay que aplaudir el trabajo que hacen estos grupos folclóricos, porque son 2 comportamientos diferentes que hay. Estos casi 5.000, 6.000 bailarines que son jovencitos, niños, algunos de ellos, que se dedican exclusivamente a hacer danza, folclore, tradición, lo hacen por un entusiasmo y una motivación por la cultura. Los motiva eso, fuera de la amistad, la confraternidad que ellos van gestando durante los periodos de ensayo, que prácticamente para tener todo listo durante la temporada de carnaval ellos se toman casi 6 meses de preparación, o sea, prácticamente desde septiembre, agosto, septiembre ya están haciendo su proceso de convocatoria, organización, montaje coreográfico, secuencias, ensayos, etcétera, para llegar a enero y febrero con una agenda muy variada ya con los trabajos coreográficos, porque una coreografía no puede ser igual que la del otro fin de semana, así que vestimenta, producción, arreglo orquestal, ¿no? Logística de sonido, es un gasto. Y es un gasto, Edson, que es aquí donde se ve la diferencia con una comparsa. Las comparsas están para alegrarnos, para disfrutar, confraternizar, tomamos, bebemos de repente, los ballets no, las agrupaciones no. Entonces, es ahí de repente donde carecen de apoyo. Todo ese movimiento coreográfico que vemos actualmente, Edson, lo hacen a voluntad propia de los chicos, de los jóvenes y de la ayuda de sus papás y sus mamás. No hay institución que apoye, y si hay es muy poca el apoyo, ¿no? Entonces, a diferencia de una comparsa, yo voy, pongo mi cuota porque quiero divertirme y vivirlo el carnaval de otra manera. Entonces creo que es ahí donde nos falta generar algunas políticas de apoyo para este sector, porque es una cara bonita del carnaval. La gente cuando va y usted la entrevista, preguntan, ¿qué te gustó de la noche de Preca o del Corso? Los ballet y la reina. Muchas veces se saltan a las comparsas. ¿Pero por qué? Porque en los ballet encuentran espectáculo, expresión artística, coordinación, majestuosidad, movimiento, glamour. De repente en una comparsa es diferente, es más espontáneo, es alegría. Pero creo que eso igual tenemos que tratar de alguna manera de modularlo, porque
no podemos perder la identidad también de lo que es nuestro corso, nuestro carnaval espontáneo, alegre, chabacano de alguna manera, ¿no? Chicharachero. Sin embargo, el equilibrio yo creo que puede permitir de alguna manera hacer que estos escenarios fiesteros de Santa Cruz se consoliden más a nivel internacional. Santa Cruz tiene una conexión directa con el baile, con la danza. Hay eventos que han marcado época en nuestra ciudad, en nuestro departamento, desde el sombrero de Saó hasta estos últimos encuentros nacionales de danza, y en todos los ritmos, no solamente del tema folclórico popular, ¿no? Hay hip hop, hay breakdance, hay urbano, no sé, ahora he visto que hay un montón de academias que están formando y hacen competencias, sí, ¿no? Entonces hay una conexión de la ciudad, de los jóvenes, por esas expresiones corporales. Y por lo que vos me contás, no es desde ahora, es desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que hay esa tradición permanente, que va cambiando tal vez un poco el ritmo, que van cambiando un poco la vestimenta, el carnaval que ha ido por todas partes de la ciudad hasta por fin tener el cambódromo, pero Santa Cruz es una ciudad que baila, ¿no? Que le gusta bailar y que lo hace de distintas maneras y todo el año. Sí, es muy alegre y es parte del sentimiento del cruceñismo y parte de su identidad, es la alegría. Y lo manifiesta, el primer conducto inmediato que tiene el cuerpo es la danza, es el baile, ¿no? No solamente nuestras culturas ancestrales lo han hecho bailando y heredándonos ritmos como las chovenas, los áticos del arete, por ejemplo, las danzas guaraníes, ¿no? Esos ritmos tan hermosos que hoy nos mantienen ese cable a tierra de lo que realmente somos nosotros como identidad cultural. Y bueno, ya con la llegada del mestizaje y el criollaje y la llegada de los españoles nos heredan ritmos como el carnaval, el taquirari, ¿no? Que de pronto han permitido que también sea un tipo de manifestación cultural que se consolida como parte de la tradición cruceña, sin contar aquellas que ya tienen formas diferenciadas, como el caso de los valles cruceños con los caluyos, las viditas, los salaques, ¿no? Y otros ritmos hermosos que tenemos por allá en el Chaco también, hoy por hoy las danzas criollas como la chacarera, las cuecas chaqueñas, que son propias de esa identidad. En el norte integrado el brincao, por ejemplo, que es otro de los ritmos hermosos. En fin, y Puerto Suárez, que también tiene su propia identidad, un poquito influenciada con los chamamés paraguayos y algo de aire brasilero. Creo que tenemos una mezcla de mucho, y aquí en la ciudad ahora, con esto que la cultura también va cambiando, que va teniendo una metamorfosis, va generando que estas nuevas tribus urbanas en la ciudad van teniendo también sus propias identidades. Hemos estado celebrando no hace mucho y he estado aplaudiendo el trabajo que hacen los chicos de Essential Core, por ejemplo, que han logrado hacer festivales muy lindos, incluyendo este tipo de manifestaciones de danza como el street dance, break dance y todo ello. En estos días hemos estado celebrando también el Día Internacional de la Danza, con sinfín de manifestaciones, danza clásica, contemporánea, jazz, ¿no? Entonces, cuando digo yo que son 5.000 bailarines, me refiero solamente a los folcloristas. Usted ha mencionado estos otros géneros, que habrá saber ya cuántos seremos en total los bailarines, ¿no? Y entre coreógrafos y directores. Pero es por ahí donde respira Santa Cruz y se manifiesta su alegría. La cultura cambia, las tradiciones cambian, el futuro es incierto, más ahora con la globalización, la digitalización de nuestro mundo, que es cada vez más pequeño gracias a las redes sociales y a las telecomunicaciones. Ha ido cambiando nuestro folclore, Mauricio, está cambiando, está renovándose, está incorporando algunos aspectos de esta época, está desechando otras cosas, se está liberando, ¿no? Porque creo que ese es un fenómeno natural, ¿no? Van cambiando las generaciones, el mundo, la comida y el folclore también, ¿no? Quizá
estas danzas que yo bailaba cuando estaba en colegio no son las mismas que ahora se bailan en Valle Grande, ¿no? O las que se bailan así, la vestimenta no es lo mismo, la coreografía ha cambiado, como vos decías, se ha hecho una apuesta mucho también por el espectáculo, ¿no? Por hacerlo mucho más fuerte, ¿no? Esta demostración. ¿Va cambiando el folclore en Santa Cruz? Es natural, el cambio es natural, la misma globalización y la tecnología y la forma de pensar del cruceño de hoy en día obviamente es parte de esos cambios que va sufriendo de generación en generación. Usted mencionaba, por ejemplo, el sombrero de Sao, y es que junto con el sombrero de Sao, por ahí aparezco yo también haciendo mis pininos. Y estaba, por ejemplo, el Festival El Pues, que todavía se sigue conservando, el profe Héctor Molina, uno de los impulsores de esto. No había muchos festivales de danzas modernas. Uno de los pioneros en esto ha sido Chicho Áñez, por ejemplo, con Fama Machine, que su escuela es muy antigua, y que de repente fue uno de los impulsores de la danza urbana. Hoy por hoy tenemos, el Festival Danzarte, el Festival Tentayape, que por ahí trata de subsistir, el Dorado, en fin. Y usted va viendo ahí, Edson, los cambios, ¿no? He tenido el honor que estas organizaciones, en algunas de ellas, me han invitado de jurado. Y veo, sin lugar a dudas, cómo va cambiando desde los tiempos en que yo bailaba o que mis profes bailaban a lo que estamos viendo hoy en día. Hay un cambio radical, considerable, diría yo, a tal punto que asusta también, preocupa. ¿Sabe por qué? Porque esos cambios están siendo tan gigantes, son pasos tan largos, que de pronto se están perdiendo la conectividad con lo que es la raíz, la autenticidad. Sí, la autenticidad. Entonces, esas proyecciones que está teniendo el folclore, la tradición, de repente de manera muy acelerada, y espero no equivocarme, de repente un poco irresponsable por la falta de conocimiento de lo que es la preservación y conservación, está generando que nuestro folclore se vaya mucho a la espectacularidad comercial. Entonces es ahí de repente donde nosotros tenemos que ser custodios. Las instituciones públicas tienen que ser custodias, creando marcos normativos que permitan la conservación de la misma. Valle Grande, por ejemplo, ya lo hizo. Su consejo municipal hizo de que las formas y las características musicales de sus ritmos tradicionales se enmarquen en una ley para protegerlo, ¿no? Y eso a partir de repente de ciertas situaciones incómodas que ellos en algún momento han pasado, ocasionadas por la distorsión musical. Y yo creo que eso deberíamos hacer con todos los pueblos, y a nivel departamental y a nivel nacional. La conservación, ¿para qué? Para que sigan habiendo proyecciones, pero reitero, con ese cablecito a tierra que nos permita ubicarnos en lo que es lo auténtico y lo original, para no desvirtuar mucho esto, ¿no? La gestión cultural en nuestra ciudad y en nuestro país siempre ha sido difícil. La que hacen los ciudadanos, la que hacen las instituciones públicas, privadas, un reto constante enfrentar la burocracia, el Estado boliviano en todos sus niveles, que todavía no entiende cómo funcionan algunos mecanismos para poder acercarse a un sector pequeño pero necesitado y bullicioso. ¿Cómo ha sido tu experiencia, cómo es tu experiencia como gestor cultural en el Estado, ¿no? Que siempre tenemos el reto de poder hacer que los engranajes giren para que funcione, ¿no? Para que la cultura se beneficie de fondos, pero también con una responsabilidad muy grande por manejar fondos públicos, ¿no? Y por hacer que todo ese esfuerzo se canalice en el goce de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ir a un museo, pueda venir a una presentación, a una exposición, a una danza, ¿no? Que sigue siendo un trabajo siempre complicado. Así es, Edson, y usted tiene bastante experiencia también en ello, y creo que no me va a dejar mentir. Esta experiencia de trabajar como un articulador entre el Estado y la sociedad civil, y en este caso el sector a que nos compete, que es el sector artístico, cultural, es una bisagra muy complicada. Nos toca hablar dos idiomas, el idioma del artista, del gestor cultural que busca de alguna forma el amparo, el apoyo de la institución pública, y hablar el idioma técnico de la institución pública que de pronto no le entiende al artista. Estamos en medio, y es una situación tan compleja, muchas veces desmotivante, desalentadora,
porque te encontrás con ambas situaciones que de pronto no sabes cómo vas a conversar con ellos, y cuando los juntás explotan, porque de pronto el uno tiene el poder estatal, tiene las normas, tiene las leyes y es el que las dibuja, y el otro es el que te exige y te pide que también sea atendido como parte de la sociedad. Entonces, como lo hacen los médicos, como lo hacen los transportistas, como lo hacen los, ¿no? Entonces, este sector, sin embargo, tan complicado en el sentido de su falta de unidad entre ellos, no ha permitido de poder dibujar políticas, obligar de alguna manera que el Estado dibuje unas políticas claras y convincentes para ser atendido. Entre ellos muchas veces se pelean, y eso es muy claro en el sector artístico. Tenemos la participación de nosotros como gestores culturales que estamos dentro del barco del Estado, es lanzar los salvavidas para que ellos puedan subir acá, porque esperar que el Estado lo haga no lo va a hacer. Entonces, yo creo de que, por un lado, si me preguntas por la experiencia, no han sido muy gratificantes, pero lo que sí te puedo decir es que he aprendido mucho. Cuando ya miro para atrás los años que he vencido hasta la fecha, no he llegado todavía a la meta de lo que quiero, no lo he llegado, pero sí estoy cada vez más cerquita de lograr conseguir. Y esa meta, Edson, es hacer que el Estado entienda, apoye y proteja a los artistas y a todos los gestores culturales. Y esperemos que sea así, Mauricio. Muchísimas gracias por tu visita. Se nos acabó el tiempo, quisiéramos tener más porque para hablar de esto siempre nos falta tiempo, pero muchísimas felicidades además por el trabajo que estás haciendo. Ojalá que se siga impulsando, ¿no? Con todas las trabas, con todas las, a veces, malas intenciones, ¿no? O las desdichas que provoca siempre un trabajo complejo, como él decías, ¿no? Es el de hablar 2 o más idiomas en la gestión cultural. Gracias por haber estado en nuestro podcast. A usted, Edson, gracias a usted y a todo el equipo que me ha recibido. Gracias, amigos. Terminamos otro episodio más del podcast del CCP. Nos reencontramos el próximo domingo para seguir hablando de arte, de cultura, de gestión cultural en esta red. Hasta entonces.